Welcome to Aprende Inglés de la vida real con My English Bro. No me responsabilizo si es que empiezas a sonar como todo un nativo. Let's start. Hello everybody, hola a todos, bienvenidos a esta nueva lección. El día de hoy vamos a continuar con nuestra ruta de aprendizaje. Bueno chicos, estuve modificando un poquito nuestro mapita para hacerlo un poquito más atractivo visualmente. Vamos a recapitular un poco de lo que hemos aprendido. Bueno, nosotros vimos que creamos oraciones siguiendo esta estructura, ¿no? El del sujeto, verbo, objeto y complemento, y todo era muy bonito hasta que el verbo be decidió irse y sacar sus propias reglas. Entonces aquí tuvimos que dominar al verbo be en sus tres formas, que ya sabemos que cambia dependiendo del sujeto de la oración. Vimos la forma afirmativa, negativa e interrogativa. Y luego de esto nos dimos cuenta que los otros verbos se quedaron picones y también sacaron sus propias reglas donde ellos iban a modificarse o se iban a transformar también dependiendo del sujeto de la oración, pero especialmente cuando el sujeto era he, she, it, porque si fuera I, you y they seguía normal. Ya lo dominamos. El día de hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? El día de hoy vamos a aprender a crear estas mismas oraciones, pero ahora en su forma negativa, ¿ok? Las vamos a negar. Bueno, como siempre saben, nosotros tenemos que partir siempre de nuestra estructura inglesa, por algo es la estructura base. Entonces arrancamos con el subject, luego tenemos el verb, luego tenemos el object y luego tenemos, ¿qué más? El complement. A ver, listo. Entonces, ¿qué pasó? Que estos verbos dijeron, oye, ¿sabes qué? Vamos a crear nuestras propias oraciones negativas, pero no quiero copiarme del be porque va a pensar que me he copiado de él. Entonces, si nos vamos al be, nos damos con la sorpresa de que el not se le coloca para negarlo y se coloca después del verbo, o sea, después del be. Ellos dijeron, oye, ¿saben qué? No lo quiero poner después porque después el verbo be va a decir que me estoy copiando. Entonces lo pusieron antes. Y listo, eso era todo. Entonces vamos a ir agregando aquí los pronombres como para ir creando oraciones. Teníamos I, you, we, they, he, she, it. Ahí está. He puesto los pronombres. O sea, puedo cambiarlo obviamente por Pedro, Juan, sí, pero quiero trabajar con los pronombres. Luego tendría que agregar el not. Así de simple, mira, not. Ahí vamos a agregar not. One second, not, not. Ahí vamos a copiar y pegar más rápido. A ver, ya está. Ya está. Y luego tenía que poner el verbo. Vale, hay que poner el verbo como play, como cook, como run. Vamos a seguir copiando lo mismo. Play, cook, run, play, cook. Ya está. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que los verbos habían dicho desde un comienzo. Mira, si mi sujeto es he, she, it, o puede reemplazar el sujeto cualquiera de estos tres pronombres, yo tengo que cambiar, ¿no? Eso es lo que habían dicho. Entonces, vamos a aplicarlo, porque eso es lo que ellos dijeron. Así que le agrego la S, le agrego la S y la S. Bueno, sería la regla número 4. Ahí está. Y listo. Ya yo tendría mis oraciones en negativo. Pero dijeron, oye, como que nos estamos complicando mucho. Creo que yo en negativo no quiero usar reglas. No quiero usar reglas. Pero la gente dijo, ya, ¿y ahora qué hacemos? ¿Que la borramos nomás? Vamos a agregarle un auxiliar. Y si le agregamos ese auxiliar, nos olvidamos de las reglas, dijeron. Entonces, como ya le voy a poner el auxiliar, borro las reglas. Pero dijeron, ¿y ahora a quién ponemos de auxiliar? Entonces, ¿qué es auxiliar? Bueno, lo único que sabían ellos era que esta palabra auxiliar o este elemento auxiliar permitía liberarnos de las reglas, ¿ok? El auxiliar nos permitía liberarnos de las reglas. Mira, aquí voy a tener que poner auxiliar, auxiliar, auxiliar para yo liberarme de las reglas porque ya no las necesito. Pero ahora, ¿quiénes son los auxiliares? Me pregunto yo. Bueno, les cuento que los verbos dijeron, oye, ahora a quién ponemos de auxiliar, ¿no? Entre ellos hicieron una reunión y pidieron algún voluntario, pero se dieron con la sorpresa de que ninguno podía ser auxiliar, ¿no? Es que todos son acciones, todos los vamos a usar. El verbo eat es comer, drink es beber, do es hacer, sleep es dormir, o sea, todos tienen un funcionamiento que son las acciones, o sea, sí o sí los vamos a tener que usar. Entonces ninguno podía ser un auxiliar. Dijeron, ahora ¿qué hacemos si ninguno de nosotros puede ser un auxiliar? ¿Qué hacemos? Entonces lo que pasó fue que los verbos dijeron, bueno, como nadie puede hacer, hay que crear un clon. ¿Y ahora a quién le sacamos un clon? ¿Alguien se ofrece? Y el único verbo valiente, el único verbo fuerte que existía era el verbo do.
El verbo do significa hacer. Este es un verbo, es una acción que significa hacer. Y él dijo, vale, a mí sáquenme el clon, sáquenme la copia. Entonces, ¿cómo habrán hecho ellos que le sacaron una copia? Le sacaron una copia que es un auxiliar, le sacaron una copia al do, le sacaron una copia al do. Ahora, al momento de sacarle una copia, se supone que esto no es un verbo, es un auxiliar. Entonces, por lo tanto, no tendría por qué tener significado. Quiere decir que el auxiliar do no tiene significado porque simplemente le sacaron una copia. ¿Vale, chicos? Entonces, hay que tener en consideración que tenemos el verbo do y tenemos el auxiliar do. Recuerda que el do no tiene significado porque simplemente le sacaron una copia al verbo do para crear este auxiliar. Entonces hay que agregarlo. Vamos a agregarle el do, el do, el do, el do, el do. Ahí está, vamos a agregar el do. 3, a ver, 6 y 7. Ahí están el auxiliar do. Pero te das cuenta que le acaban de sacar una copia al auxiliar do. Entonces, al tomar su ADN para sacar una copia, se supone que tendría alguna de sus características, ¿no? Y nos damos con la sorpresa de que una de las características es que también cambia de forma. Cambia de forma como lo hacía el verbo do cuando trabaja con he, she, it. Entonces se dieron con la sorpresa de que cuando comenzaron a crear estas oraciones, cambió de forma. Cambió de porque era la naturaleza del do, ¿no? Entonces quiere decir que existen dos auxiliares, el auxiliar do y el auxiliar does. Tampoco tiene significado, pero obviamente este solamente existe cuando se trabaja con he, she y el pronombre it. Y ese es el origen, chicos. Le sacaron una copia al do, trabajamos con do, pero por la misma naturaleza de la copia, ¿no? Que le sacaron una copia al verbo, este se transformó inmediatamente al trabajar con he, she, it. Y gracias a que voy a trabajar con el auxiliar, y esto es lo que más me importa, es de que el auxiliar me permite nuevamente, me permite olvidarme de las reglas. Y esto es lo que querían los verbos. Dijeron, oye, ya no quiero usar reglas en negativo, pero quiero usar un auxiliar, y por eso crearon a este auxiliar do que se transformó en das. Entonces, por ejemplo, de repente yo no quiero decir I do not play, podría usar también porque aquí también tenemos lo que son las contracciones. Aquí yo tendría, por ejemplo, el do con el not, lo puedo juntar y creo el don't. De repente podría usar también el does con el not y creo el doesn't. Entonces sería otra forma de decir lo siguiente, mira, I do not play, que significa yo no juego. Esto también podría ser I don't play. ¿Vieron? Son dos formas, una es la forma normal y la otra sería la forma en contracción. ¿Alguna es mejor que la otra? No, como siempre te diría que la contracción es algo más común que la forma completa, no la forma full. Ahora vamos a ver un ejemplo que siempre me gusta decirlo en clase para ver si hemos comprendido la forma en que debemos crear este tipo de oraciones. Miren, quiero decir que yo no hago la tarea. Miren, quiero decir que yo no hago la tarea. Bueno, para crear una oración necesito mi sujeto, en este caso sería I. Ya está, muchachos. Luego, ¿qué necesito? El auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar del I? Bueno, tenemos un único auxiliar que es el do, ¿verdad? Es el único auxiliar. Y luego le agregamos el not. Y luego, ¿qué dice que agregues? El verbo. Y aquí es donde se encuentra el clon y el original, ¿no? El firme y el bamba. Dice, I do not do. Y aquí la tarea es the homework. Ahora, yo te digo, muchos de ustedes, a veces cuando le digo, oye, ¿cómo se dice yo no hago la tarea? Todos me dicen, I do not the homework. Todo el mundo dice, I do not the homework. Pero no, esto no es cierto, porque si tú me dices, I do not the homework, este es el sujeto. ¿Ok? Vamos a hacer un poquito por aquí. A ver, un segundo, un segundo. Si tú me dices, I do not the homework, se supone que este es el sujeto, este es el auxiliar, este es el negativo, pero ¿dónde está el verbo? ¿Te das cuenta? Es por eso que este es el auxiliar y este es el verbo. Es el que tiene significado, este no, porque es la copia, el clon. ¿Ok? Sería I do not do the homework. Si tú quieres, utilizarme la contracción que sería don't. Y listo, muchachos, hemos culminado el uso o la creación de las oraciones negativas con los demás verbos. Cada vez como se complica un poquito, pero también nos permite expresarnos de otra manera. Así que los espero en la siguiente sesión para seguir practicando. Así que, bye bye, take care, see you in our next lesson.